Hola a todos amigos y amigas, el día de hoy, luego de ya 2 videos relacionados con este tema de la música, especialmente el rock y todo lo que tiene que ver con este estilo de música, hoy en el tercer video de estos que llevo haciendo porque la verdad es que me gustan, tenemos a uno de los personajes más icónicos cuando nosotros recordamos, ¿cierto?, a los guitarristas, y estoy hablando nada más ni nada menos que de Jimi Hendrix. Así que el día de hoy vamos a conocer la vida de esta leyenda y cómo se convirtió en uno de los guitarristas más icónicos de la historia de la música. James Marshall Hendrix nació el 27 de noviembre del año 1942 en Seattle, Washington. Hijo de Al Hendrix y Lucille Jeter, creció en un entorno marcado por carencias económicas y cierta inestabilidad familiar. Sus padres se separaron cuando él era pequeño y durante años vivió con distintos familiares. Pero incluso en medio de esa infancia difícil, Jimi desarrolló una sensibilidad especial. Le encantaba dibujar, escuchar música en la radio y observar con atención cómo los músicos se expresaban. Su primer instrumento no fue una guitarra, sino una escoba. Lo usaba como si fuera una Stratocaster imaginaria, practicando poses frente al espejo. Finalmente, a los 15 años, su padre le compró una guitarra acústica por $5. Jimi no sabía leer partituras, pero tenía un oído asombroso. Pasaba horas tocando día tras día, obsesionado con aprender. Escuchaba B.B. King, Muddy Waters, Howlin' Wolf y Chuck Berry. Cada uno de ellos dejó una huella profunda en su estilo. Un año más tarde ya tenía su primera guitarra eléctrica, una Supro Ozark blanca. Tocaba en pequeños grupos locales y a veces incluso perdía el instrumento por no poder pagar el arriendo del equipo, pero nada lo detenía. Su adolescencia no fue fácil, pero ahí, en esos años solitarios, nació el vínculo que marcaría toda su vida, la conexión entre Jimi Hendrix y su guitarra. En 1961, Jimi se enlistó en el ejército estadounidense, no por vocación, sino más bien por necesidad. Fue asignado a la 101 División Aerotransportada en Fort Campbell, Kentucky, una de las unidades más exigentes. Pero incluso en medio del entrenamiento físico y los saltos en paracaídas, la guitarra seguía siendo su refugio. Se la llevaba al cuartel y tocaba siempre que podía. Allí conoció a Billy Cox, bajista con quien más adelante formaría una de sus bandas más importantes. Aunque cumplía con sus deberes militares, su corazón seguía latiendo al ritmo del blues. Después de poco más de un año fue dado de baja por lesiones en el tobillo, aunque algunos dicen que simplemente no encajaba con la disciplina militar. Una vez fuera, Jimi tomó su guitarra y se lanzó al camino. Era joven, hambriento y con un talento que estaba por explotar. Los años que siguieron a su salida del ejército fueron duros, pero fundamentales. Jimi no volvió a Seattle. En lugar de eso, decidió lanzarse a la aventura, guitarra en mano, persiguiendo cualquier oportunidad musical que se le presentara. Durante buena parte de los años 60, Hendrix fue un músico de sesión y guitarrista de acompañamiento. Tocó con artistas legendarios como Little Richard, Ike and Tina Turner, King Curtis, Wilson Pickett y The Isley Brothers. Lo apodaban el chico callado con la guitarra ruidosa. No cantaba, no hablaba mucho, pero cuando lo dejaban improvisar, dejaba al público en trance. Aunque aprendió mucho en ese circuito, también se sintió limitado. Su estilo era demasiado rebelde, demasiado libre para encajar en bandas de rhythm and blues tradicionales. Varias veces, de hecho, fue despedido por robar protagonismo o por vestirse como si saliera de otro planeta. Fue entonces cuando Jimi, que no podía seguir siendo un acompañante, tenía que ser el líder de su propio camino. En 1964 se instaló en Nueva York, en el Greenwich Village, un hervidero cultural donde artistas, poetas y músicos rompían moldes todos los días. Allí fundó su primer grupo, Jimi James and the Blue Flames. Tocaban en bares y clubes nocturnos pequeños, pero ya se notaba algo especial. Su guitarra sonaba como ninguna otra y su estilo comenzaba a tener forma. Blues distorsionado, alma eléctrica y pura improvisación. Fue también en Nueva York donde conoció a Linda Keith, novia del guitarrista Keith Richards. Linda quedó fascinada con su talento y fue quien le presentó al bajista Chas Chandler, ex integrante de The Animals. Chandler no dudó, sabía que había descubierto a alguien único. Le ofreció llevarlo a Londres, una ciudad que en ese momento era el epicentro del nuevo rock. Hendrix aceptó sin saber que estaba a punto de convertirse en una leyenda. Cuando Jimi Hendrix llegó a Londres en septiembre de 1966, el destino comenzó a girar a su favor y el mundo del rock estaba a punto de cambiar para siempre. Chas Chandler, quien lo había descubierto en Nueva York, sabía que Hendrix tenía algo especial. Apenas llegaron a Inglaterra, le cortaron el cabello al estilo afro rebelde, lo vistieron con camisas estampadas y chaquetas militares y comenzaron a moverlo por la escena musical local. Pero la verdad es que Jimi no necesitaba un cambio de imagen, solo necesitaba un escenario. En Londres, la escena
escena del rock era intensa y llena de talento. Cream, The Who, The Rolling Stones, The Yardbirds, todos competían por innovar, pero nadie estaba preparado para lo que Hendrix traía entre manos. Chandler ayudó a formar The Jimi Hendrix Experience junto al bajista Noel Redding, un joven que en realidad era guitarrista, y el baterista Mitch Mitchell, que venía del mundo del jazz. La combinación fue perfecta. El bajo firme de Redding, la batería libre y rítmica de Mitchell y Hendrix al frente comandando una nave de distorsión, energía y virtuosismo. El 11 de octubre de 1966, Jimi Hendrix Experience hizo su primer show en público en un club llamado Scotch of St. James. Al poco tiempo estaban teloneando a grandes artistas y ganando reputación rápidamente. Su primer sencillo, Hey Joe, lanzado en diciembre de ese mismo año, se convirtió en un éxito instantáneo. No era una canción suya, pero la hizo completamente suya, con una interpretación intensa, triste y poderosa. Le siguieron Purple Haze y The One Crazy Mary, que consolidaron su presencia en las radios británicas, pero fue su álbum debut, lanzado en mayo de 1967, el que rompió todo. Are You Experience no era simplemente un álbum debut, era una revolución sonora. Las canciones estaban cargadas de efectos como el fuzz, el wah-wah, la reverberación y técnicas innovadoras de grabación que jamás se habían usado de esta forma. Después la apertura con Foxy Lady hasta Psicodelia de Tearstone from the Sun, Jimi llevó la guitarra eléctrica más allá de sus límites tradicionales. La trataba como un instrumento de guerra, de amor, de fuego. El disco incluía también clásicos como Red House, un blues desgarrador que mostraba sus raíces, o Are You Experience, con sonidos divertidos y loops grabados manualmente. Y si el estudio lo hacía volar, el escenario lo convertía en un cometa. Sus presentaciones eran intensas, impredecibles y mágicas. Jimi no solo tocaba, se fundía con su guitarra. Sus solos eran extensiones de su alma, una mezcla entre precisión y caos, entre teoría y emoción. La cúspide de esa etapa llegó en junio de 1967, en el Monterey Pop Festival en California. Era su primera gran presentación en Estados Unidos como solista. Subió al escenario con una chaqueta multicolor. En un momento clave del festival tocó temas como Like a Rolling Stone y Foxy Lady, pero lo inolvidable vino al final. En una mezcla de provocación artística, ritual espiritual y acto simbólico, Hendrix roció su guitarra con combustible y le prendió fuego mientras aún gritaba sobre el escenario. Luego se arrodilló, como rindiéndole culto a su propio instrumento. El público enmudeció. Nadie había visto algo así. Esa imagen quedó grabada para siempre como uno de los momentos más impactantes de la historia del rock. Desde entonces, Hendrix se convirtió en un icono global. The Beatles lo fueron a ver. Eric Clapton dijo que nunca había sentido tanto miedo con una guitarra en las manos como después de verlo tocar. The Jimi Hendrix Experience siguió girando por el mundo. Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, donde iban causaban sensación. Pero detrás de la fama, las cosas no eran tan sencillas. La banda tenía tensiones internas. Noel Redding sentía que su voz era ignorada, que todo giraba en torno de Hendrix. La prensa lo elevaba como un dios, pero eso también lo presionaba a nunca fallar, a siempre ser el mejor guitarrista del mundo. Una etiqueta que era más una carga que un halago. Aún así, Hendrix siguió creando, compuso nuevos temas en giras, experimentaba en los hoteles con grabadoras portátiles, grababa riffs a medianoche, vivía para hacer música, pero el mundo le exigía más de lo que a veces podía dar. A mediados de 1968, el grupo lanzó su segundo álbum, Axis Bold as Love, y luego Electric Ladyland, pero eso ya forma parte de otro capítulo. Por ahora lo importante es esto: en menos de 2 años, Jimi Hendrix pasó de ser un desconocido con una guitarra prestada a convertirse en el líder de una de las bandas más potentes e innovadoras del planeta, y el mundo ya no volvería a sonar igual. A finales de los años 60, Jimi Hendrix parecía estar en la cima del mundo, pero por dentro la cima se sentía como un acantilado. Tras el impacto de Electric Ladyland, Hendrix comenzó a distanciarse de la estructura que lo había sostenido. Su relación con la manager Michael Jeffery se tensaba, las disputas legales y presiones contractuales lo mantenían constantemente en juicio, y lo que antes era arte comenzaba a sentirse más como una obligación. Buscando algo más puro, más personal, formó una nueva banda, Band of Gypsies, junto al baterista Buddy Miles y su viejo amigo Billy Cox. El proyecto fue más funk, más crudo, más político, y la presentación en el Fillmore East a fines de 1969 fue demoledora. Sin embargo, ese impulso no duró. El grupo se disolvió al poco tiempo, víctima de presiones externas, diferencias creativas y sí, excesos.
Los constantes viajes, los hoteles, los shows, las entrevistas, todo parecía consumirlo, y en medio de ese torbellino, las drogas ya no eran un juego, ni una herramienta de exploración musical, se convirtieron en una válvula de escape y a veces en una trampa. En el mundo del rock de finales de los 60, la heroína, el ácido, el alcohol y los barbitúricos eran parte del backstage. Hendrix no era adicto en el sentido clásico, pero sí vulnerable. La marihuana lo calmaba, el LSD lo inspiraba, las pastillas lo hacían dormir y cuando no podía dormir tomaba más. Cuando la ansiedad lo visitaba, bebía más. Cuando la presión lo asfixiaba, se alejaba más. Jimmy no lo decía en voz alta, pero estaba cansado de ser una estrella, cansado de no saber en quién confiar, cansado de no tener un hogar emocional. Era un hombre dulce, introspectivo, que nunca dejó de ser ese niño de Seattle, ahora atrapado en un mundo que lo adoraba, pero que también lo devoraba. En 1970 intentó reencaminar su vida, grabó nuevas canciones, soñó con un disco doble, compró un estudio propio, Electric Lady Studios, parecía listo para un nuevo comienzo, pero no alcanzó a llegar. Y es que Jimi Hendrix falleció el 18 de septiembre de 1970, con apenas 27 años, siendo parte del famoso Club de los 27, que por cierto, suscríbete porque el siguiente video hablaremos de este club. La causa de su muerte fue una sobredosis de barbitúricos, los cuales los consumió luego de un concierto en Londres. Su muerte fue un golpe devastador para la música, pero su legado ya estaba asegurado. En menos de una década había redefinido el rock, la guitarra eléctrica y la manera de entender la música como lenguaje universal. Lo primero que hizo único a Hendrix no fue solo su técnica deslumbrante, fue su capacidad de transformar la guitarra en voz, una extensión de su alma. Cada acorde, cada riff, cada vibrato tenía intención, emoción y narrativa. No tocaba para impresionar, tocaba para contar historias, para expresar su mundo interior y para conectar con quienes lo escuchaban. Su influencia fue inmediata. Músicos de todos los géneros y generaciones comenzaron a estudiarlo, a tratar de descifrar cómo hacía sonar su guitarra como si respirara. Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page y muchos más reconocieron que Hendrix cambió la manera de pensar la música. No solo tocaba notas, hablaba, gritaba, lloraba y soñaba a través de ellas. Pero su impacto no quedó limitado al instrumento. Hendrix rompió barreras culturales. Como hombre afroamericano en la era de los 60, llevó su música a públicos que rara vez escuchaban artistas negros en el rock y lo hizo sin comprometer su identidad ni su integridad artística. Fue un puente entre mundos. Blues, soul, funk, jazz y rock psicodélicos se fusionaban en un estilo de manera natural y revolucionaria. Su legado también se refleja en la educación musical. Electric Lady Studios no solo fue un espacio creativo para él, sino que inspiró a generaciones de productores, ingenieros y músicos a valorar la experimentación y la libertad artística. Hoy, más de 5 décadas después de su muerte, nos damos cuenta que Jimi Hendrix no necesitó toda una vida para dejar su marca. En apenas 10 años cambió para siempre la historia del rock. Nos enseñó que la creatividad no tiene límites, que el arte puede ser revolucionario y que incluso en la brevedad de la vida, un espíritu libre puede iluminar generaciones enteras. Porque Hendrix no fue solo un guitarrista extraordinario, fue una revolución hecha música. Un cometa que cruzó el firmamento dejando un rastro que nunca se apagará.